doctor Aquiles Salas Jiménez, internista geriatra, profesor titular de la Facultad de Medicina de la UCB. Fue presidente del Centro Médico de Caracas, miembro del Grupo de la Investigación de las Demencias 1066 de la Universidad de Londres, máster del American College of Physicians, director y profesor de la Escuela de Medicina Luis Racetti, coordinador de la Unidad de Investigación del Envejecimiento del Hospital Universitario de Caracas, director principal de la Fundación Alzheimer de Venezuela. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ya usted ha venido. Sí, como no, siempre hemos tenido esta puerta importante abierta para divulgar y promover lo que significa pues esta enfermedad tan importante para la sociedad y para el mundo científico, porque es un reto de ambos y hay expectativas en ambos, en el mundo científico y en la sociedad por la severidad y la magnitud de esta enfermedad y las enfermedades que no son todas Alzheimer, pero que representan un problema en el adulto mayor. Si les muestro y les menciono algunas cifras, vemos la importancia. En el mundo, para este año 2025, actualmente hay alrededor de 55 millones de personas, adultos mayores, con demencia, donde el gran número pertenece entre el 55 y el 80%, dependiendo de la estadística que leamos, son enfermedades de Alzheimer. Y el resto, las otras demencias, que no dejan de ser importantes. Pero lo más importante es la proyección, que para el año 2050, que nos parece que fuera lejos, va a haber en el mundo aproximadamente 140 millones de personas con alguna forma de demencia, adultos mayores. Estamos hablando de personas de 65 años y más. Aunque la enfermedad de Alzheimer se puede presentar en personas por debajo de los 65 años, representan la proporción menor de enfermos de este problema y un número quizás un poco más gráfico. Cada 3 minutos se diagnostica un caso nuevo de demencia en el mundo. O sea que es un impacto importante para el mundo científico y sobre todo para la sociedad y el cuidado de estas personas. Cuando sabemos que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, deteriorante, que compromete las habilidades de las personas desde las pérdidas de memoria hasta la necesidad de ser atendidos en todas sus acciones. Esto es una enfermedad bastante dura para la familia. Es difícil porque también la carencia de servicios para el diagnóstico y atención representan un gran peso para la sociedad y para la familia. Y merece cada día más atención. Por eso desde hace ya varios años la Sociedad Internacional, pues que es la Asociación Internacional Mundial de Alzheimer, que se abrevia ADI, decretó el mes de septiembre como el mes del Alzheimer o el mes de la enfermedad de Alzheimer, para llamar la atención, para seguir estimulando el cuidado y el diagnóstico de estas personas. Y ya desde hace varios años la Organización Mundial de la Salud declaró el día 21 de septiembre como el Día Mundial del Alzheimer, así como se conmemoran o se toman algunas enfermedades, muchas, para su recuerdo y su conmemoración. El día 21 de septiembre, la próxima semana, es el Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer. Bueno, y aquí estamos hablando de esta enfermedad. Ya el doctor nos ha dado un preámbulo y nos ha definido el Alzheimer. Y cada 3 minutos se diagnostica a alguien. ¿Cómo es el diagnóstico? El diagnóstico es un diagnóstico de un equipo multidisciplinario. Yo siempre hago énfasis porque hay muchos especialistas preparados para ello y deben participar todos. Es una enfermedad que representa una búsqueda importante desde el punto de vista clínico, donde la familia y la persona, más la familia que la persona, son los que toman la iniciativa de consultar. Se diagnostica con un enfoque clínico profundo, con un protocolo de trabajo que implica recoger una historia profunda, clara y nítida, recolectar información de la persona y de los familiares cercanos o amigos, donde
toda esta información de los síntomas es relevante para pensar en que la persona está en camino o ya con una enfermedad de Alzheimer. Siempre recuerdo, para no crear, digamos, exageraciones, no todo olvido es una enfermedad de Alzheimer, porque de verdad pues preocupa. Sin embargo, no deja de ser importante el tener y consultar temprano esa preocupación. Pero aparte del protocolo clínico, donde el médico es el que debe y tiene la obligación de dedicarle todo el tiempo para recoger esa información, participan también otro número importante de profesionales. El médico radiólogo con información de imágenes importantes, los excelentes neuropsicólogos que tenemos en el país son de gran ayuda para esa evaluación, digamos, de las habilidades que son importantes, hacer una manera objetiva de esas pérdidas para reunir criterios. Y luego están exámenes especiales donde el laboratorio representa de una manera relevante. No hay una prueba significativa definitiva, pero sí hay manera importante de recopilar estos factores y tener además determinaciones relevantes que en este momento no se pueden hacer a nivel de sangre, pero sí se hacen a nivel del líquido cefalorraquídeo. Determinación de una proteína anormal o de proteínas anormales como el amiloide anormal y la proteína tau en el líquido cefalorraquídeo es un paso importante que se viene haciendo en el mundo y probablemente ya para el próximo inicio de año lo vamos a tener disponible también. Igualmente, imágenes de PET scan especiales, que ya en Venezuela es posible hacer PET scan metabólico, que es una manera de retratar el cerebro con un marcador como la glucosa y puede ayudar. Digamos, no tenemos una prueba de sangre como puede ser en la diabetes, que le sacamos la sangre, le medimos el azúcar, etcétera, pero sí la reunión de todos estos criterios y la participación de todos estos profesionales, porque todos son necesarios. No es una sola voz, no es tomar una resonancia y decir tú tienes Alzheimer, porque el impacto en la familia es muy importante y la esperanza que pone la familia y el paciente en nosotros debe ser bien correspondida con un estudio íntegro o integral, profundo, y dar una respuesta, porque esa respuesta debe ir hacia cómo vamos a manejar este problema en familia y qué asesoría debemos darle a la persona. Porque no es que al tener un diagnóstico inmediatamente hay que pensar que se bajaron todos los switches, no. La persona, aún con un diagnóstico, y mientras más temprano lo hagamos, es capaz de mantener una vida digna, una vida productiva, una vida activa, interactuar con la familia, pero amerita asesoría, amerita educación a la familia, atención adecuada, que estimule esas habilidades que la persona, si bien no se acuerda de algunos aspectos, mantiene muchas habilidades que ha aprendido en el curso de su vida. Porque eso tenemos que tener claro que al frente tenemos una persona que transitó un aprendizaje de vida, profesional o no, un oficio importante, una habilidad importante, que se dedicó a la pintura o a la creación de algún tipo de habilidad, y eso hay que estimularlo, porque le repito, el hecho de, así como decimos siempre que no todo olvido es Alzheimer, no todo Alzheimer ha perdido todas las habilidades ni las pierde de una manera inmediata. Entonces yo creo que la visión debe ser hacia la expectativa de que tenemos al frente un enfermo con una patología particular, pero que sigue siendo un enfermo que necesita él y su familia asesoría y conducción. Y bueno, que lo hablaremos con mucho gusto, la expectativa es, para la ciencia se ha puesto el 2025 como una meta para obtener medicaciones eficientes, que han sido lo que hemos carecido hasta ahora. Por eso pues vemos muchas recomendaciones que no tienen la fortaleza, pero que la familia la busca porque no tiene otra opción, que si usa tal cosa, que si bébete tal cosa, que si el suerito de no sé qué cosa, que no son más que una esperanza que se le da a la familia, pero no tiene la fortaleza, y yo no creo que uno deba utilizar ese tipo de recursos para algo que no es real. Pero ya
han aparecido medicamentos que empiezan a dar muestras del avance y del estudio profundo que se viene haciendo para ofrecerle a la sociedad, desde el punto de vista científico, una atención completa. Ya vamos a hablar más profundamente, más en profundidad de las medicinas, de la medicina eficiente. Pero si una persona tiene un caso en su casa, ¿cuáles son los signos de alarma? O sea, ¿qué debería de anotar yo? Mira, se le olvidó esto, dejó esto aquí, se fue. ¿Cuáles son esos síntomas o signos de alarma? Como les decía antes, no todo olvido representa, porque el olvido es uno de los signos importantes, pero yo creo que el punto crucial es cuando estos olvidos o estas pérdidas de habilidades para planificar, para preparar un viaje, para hacer una decisión, cuando empieza a tener dificultades para manejar lo que manejaba habitualmente desde el teléfono hasta la computadora o la tableta, son alarmas importantes. Y sobre todo hay un punto crucial que dice cuando estos problemas empiezan a comprometer el desempeño de la persona, que va desde la persona que es una ama de casa o un padre que está retirado en su casa y tiene una habilidad, bueno, pero él o ella tienen habilidad en la cocina, pero de repente la familia nota, oye, pero ya mi mamá no prepara el asado negro tan rico, no lo quiere hacer. Eso es una alarma, porque está comprometiendo el desempeño. Obviamente hay otras cosas más notorias que pueden ser pues perder la interacción con los demás, el aislamiento, que a veces no lo notamos porque bueno, a veces también desde el punto de vista societario no se le da la importancia a la persona mayor, porque bueno, ya está jubilado, ya cumplió o está allí, y la familia nuclear pues ha arropado mucho eso, no se le da tanta relevancia a la persona, al adulto mayor, que es el principal fuente de esta enfermedad, la persona ya por encima de los 65 años. Porque sí se ve en etapas tempranas. En etapas tempranas es un pequeño porcentaje, según la estadística, podemos tener personas por debajo de los 60 años. Hemos tenido casos en la tercera, cuarta década de la vida, de comienzo. Ay, no. Son los menos. Dependiendo de la estadística, varía entre el 3 y el 5% del total de los casos. Pero los hay. Así como también la enfermedad de Alzheimer familiar. Es decir, ¿es hereditario? Hay un punto de vista, un grupo que son esencialmente hereditarios y otros donde la parte genética es parte de todos los factores de riesgo para la determinación de la enfermedad. Entonces la familia es el principal, y los cercanos es el principal perceptor que recibe esa información. Oye, pero ahí yo siempre también les digo, oye, pero si mi papá o mi abuela nunca se reía de los chistes groseros, pero ahora se ríe, pero a carcajadas. Es un cambio de conducta que representa una desinhibición a nivel del lóbulo frontal, que si bien eso ocurre con la vejez, que hay cierto grado de desinhibición, no es de esa magnitud. Entonces, esos cambios de conducta, porque la enfermedad de Alzheimer tiene cambios de memoria, llamemos así, o de habilidades, y cambios conductuales y de comportamiento. A veces se presentan escalonadamente, pero a veces están juntos. Y eso va relacionado a el deterioro de las áreas del cerebro que están tomando lugar, porque esto es una enfermedad que abarca y afecta todo el cerebro, no son puntuales algunos, sino que afecta en el tiempo a las estructuras del cerebro en forma masiva. Y eso es pues lo que uno puede ver, tanto con cambios de memoria y de habilidades como cambios conductuales y de comportamientos. Continuamos con el doctor Aquiles Salas Jiménez, internista geriatra, profesor titular de la Facultad de Medicina de la UCB. En el bloque anterior estábamos hablando de los factores de riesgo. Si una persona ha desarrollado una enfermedad a lo largo de su vida, ¿esto puede incidir en el Alzheimer? Sí, mire, desde el punto de vista didáctico, los factores de riesgo reconocidos en la enfermedad de Alzheimer son los modificables y los no modificables. Los no modificables es muy sencillo. La edad, a mayor edad, mayor riesgo.
La genética. Hay un factor genético que puede ser un determinante, y para muchos el género. Es decir, el género femenino tiene un mayor, dependiendo de las estadísticas que veamos, un poco de riesgo mayor. Esos son los que no podemos modificar. Pero sí hay los factores de riesgo modificables, que en general pudiéramos rápidamente resumirlo. Todas aquellas afectaciones que ya conocemos, diabetes, hipertensión arterial, obesidad, son enfermedades muy comunes y que afectan todo el organismo, ¿verdad? Luego hay otros factores como los traumas craneanos. Y luego hay otros factores que son modificables, que es como la baja educación. A menor educación, mayor riesgo. Los estados emocionales persistentes, la depresión, la ansiedad, los problemas de ese orden que no se resuelven. Luego el sedentarismo, dándole importancia pues al ejercicio, y la interacción social, el mantener actividad del cerebro. Eso reúne todo lo modificable y es allí donde podemos enfocar mayormente la disminución del riesgo de demencia tipo Alzheimer. Cuando dijo lo de craneales, ¿a qué se refería? Traumatismos craneales recurrentes. Por ejemplo, vemos que así como en el boxeo el Parkinson es una enfermedad también asociada al trauma, también, o personas que tienen actividades de riesgo que permanentemente están recibiendo trauma importante del cerebro. A veces personas que han tenido accidentes importantes. Luego, pues, les mencioné también los factores emocionales. De allí, fíjense qué está pasando en el mundo. En el Reino Unido, especialmente en Inglaterra, ellos establecieron unas medidas de salud pública para disminuir el riesgo del cerebro. ¿Y dónde se enfocaron? Se enfocaron en los factores de riesgo modificables. Y pusieron un lema que dice: lo que es bueno para tu corazón, como sabemos, también es bueno para tu cerebro. Y han logrado también disminuir digamos, la prevalencia en algunas magnitudes en varios países. Pero al lado de eso, las recomendaciones sobre el estatus emocional, evitar pues ese aislamiento social que hay tendencia, y la COVID-19 fue un factor muy serio para destapar muchos de estos problemas emocionales y claro, también trastornos neurocognitivos. Y el aislamiento. El aislamiento habitual, porque se nos va la familia. La migración que hemos tenido nuestro es una vivencia donde los padres, pues los mayores no son la migración, sino los más jóvenes. Pero aún teniendo la familia cercana o las amistades, podemos tener tendencia a aislarnos, a no conectarnos, a no saludar, a no participar a las invitaciones. Luego enfocaron también como recomendación la educación. Hay países ya que tienen estadísticas, en países europeos, y en Estados Unidos y Canadá, donde han mejorado los niveles educativos y han visto un aplanamiento de la curva de incidencia. ¿Por qué? Porque sí, nosotros en Venezuela hemos hecho estudios en población. Yo soy parte de un grupo, coordino en Venezuela lo que se llama el Grupo de Investigación de las Demencias 1066, que coordina el doctor Prince desde Londres. En varios países, digamos, llamados en la actualidad de medianos y bajos ingresos, antes se nos llamó subdesarrollados, en vía de desarrollo, etcétera. El Banco Mundial ahorita la definición es bajos y medianos ingresos, donde está Venezuela, y los países que participamos en esa investigación encontramos también esos factores de riesgo. La baja educación como un factor importante. El 60% de las cifras estas que mencioné al principio del programa, de 55 millones de personas o de 140 millones de personas con demencia tipo Alzheimer, viven en nuestros países, en países de bajos y medianos ingresos. Y donde va a crecer y ha crecido más la incidencia es en nuestros países. Pero volviendo a los factores de riesgo, esta campaña hizo énfasis también en lo emocional y afectivo y en la utilización del tiempo libre, en ocupación. Esas son cosas que debemos promover. Eso disminuye la posibilidad
fíjese, no la aplana y la niega, pero sí disminuye la probabilidad de desarrollar un cuadro de trastorno neurocognitivo mayor, como nosotros llamamos ahora, más que demencia, para no estigmatizar, porque la palabra demencia estigmatiza. ¿Hay una diferencia? ¿Alzheimer, demencia? No, yo pensé que era lo mismo. Yo pensé el Alzheimer es un tipo de demencia. Okay. Imaginemos que las demencias o trastornos neurocognitivos mayores, como ahora los nominamos, es como una sombrilla. Y debajo de esa están todas las causas. La primera causa es el Alzheimer. Después están las demencias o causas vasculares, que era lo que antes se llamaba demencia senil. Luego están las frontotemporales, las causas de tipo de cuerpos de Lewy, y así por el estilo de las 34 o más causas de demencia que pueden ocurrir. La demencia, le repito, el Alzheimer es una forma, es una causa. La enfermedad de Alzheimer, que se diagnosticó hace más de 100 años, es una de las tantas causas de demencia o trastorno neurocognitivo mayor. Ahora, doctor, vamos a ver cómo se va deteriorando el cerebro. ¿Por dónde empieza ese deterioro? Vamos a buscarlo aquí en el cerebro y vamos a ver cómo hay un cerebro sano. Okay, sí, ahí está. Yo les pido que, fíjese, se enfocan en esto que se llama placas amiloides, proteína tau. Todo esto es un fenómeno molecular. Hay, y se comienza hasta ahora con el disparo, que no sabemos qué lo hace, del metabolismo anormal de ese amiloide que está en todo el cuerpo y en todas las membranas, y empieza a sintetizarse mal, y empieza a crear como un disparo que crea un fenómeno inflamatorio a nivel del cerebro, estimula, digamos, la microglia, que es comienza un fenómeno inflamatorio de deterioro, como una bola de nieve. Deteriora las neuronas a través de sus conexiones dendríticas y el cuerpo mismo de la neurona, ¿verdad? Y ¿qué hace y qué significa esto, este deterioro? Que se pierde la transmisibilidad de las neuronas unas con otras. Pierden conexión. Pierden conexión. Y aquí a la derecha podemos ver, digamos, lo macro, que el cerebro se va disminuyendo. Fíjense en los bordes, cómo eso que se ve allí rosado se va disminuyendo con el tiempo, y al fondo podemos ver lo delgado, ¿verdad? Y eso significa atrofia cortical, pero por debajo de la corteza cerebral también hay atrofia. Es un fenómeno devastador. ¿Y en cuánto tiempo pasa esto? Es muy variable. Les puedo decir que cuando la persona tiene síntomas, ya este fenómeno se ha visto hasta 10 años ocurriendo en nuestro cuerpo. Por eso la búsqueda y el énfasis en el diagnóstico temprano, porque es allí también donde la medicación, como lo podemos hablar ahora, está enfocada. La medicación, y ya un par de ellos se aprobaron el año pasado, van dirigidas a frenar ese proceso molecular inflamatorio, ¿verdad? Donde ofrecerle al organismo la capacidad de luchar contra ese fenómeno tan pronto se inicia. Porque una vez iniciado, no hay manera de frenarlo completamente. Entonces viene ese deterioro se expresa en síntomas y en signos. Es lo que vemos, pues, esa incapacidad, esa pérdida de la conexión, de la capacidad de razonar, etcétera, etcétera. Es el espejo de lo que está ocurriendo en el cerebro. Pero es muy importante, ya esto se sabe, que este fenómeno comienza muchos años antes, décadas antes del fenómeno expresivo clínico. Por eso el estudio del paciente debe ser minucioso. O sea, si una persona, mi abuela tiene Alzheimer, o le dio, murió ya. Diagnosticado. Entonces, yo tengo 50 años, vamos a suponer, sí, que de pronto empiezo a perder esas facultades, la receta que hacía ya no la hago y tengo 50, tengo que hacerme el examen. Yo le sugiero, sí, que vaya a una evaluación y pues se objetive, se haga lo más objetivo posible, porque lo difícil de todo esto es hacerlo objetivo. Es distinto cuando usted tiene otras enfermedades que podemos hacerlas más objetivas
rápidamente. Esto necesita, le repito, un interrogatorio personal y familiar importante de esos antecedentes, de antecedentes personales y familiares. Porque es allí donde podemos y vamos a poder hacer algo. Al tener el concepto claro de que esta enfermedad se comienza muchos años antes de que den los síntomas, es, digamos, obligante ante la sospecha evaluar y tener las armas con qué diagnosticarlo. Hacerlo bien. No decirle a una persona a la ligera, no, usted no tiene o usted sí tiene, porque eso no es el rol de nosotros los profesionales. Es tratar de ir a lo más objetivo y darle a esta persona una respuesta nítida. Y para llegar a esa objetividad, ¿cuánto tiempo pasa entre el examen y los nuevos avances? Esto es variable. Yo creo que una persona puede estar estudiada en un par de semanas, porque necesita valoraciones como un estudio clínico, un estudio de imágenes, un estudio neuropsicológico y prontamente, Dios mediante, pues un estudio del líquido cefalorraquídeo para determinar eso que vieron allí, proteína tau y amiloide anormal, que se puede y se hace ya en el mundo. Nosotros no lo tenemos. Pero llega pronto. Sí, tenemos un anuncio de que lo vamos a tener pronto. La UCB. Bueno, vamos a leer algunos de los comentarios, preguntas que tiene aquí la audiencia, doctor. Buen día, ¿la demencia senil es competencia del neurólogo exclusivamente o también puede ser tratado por un psiquiatra? ¿Qué diferencias hay entre Alzheimer y demencia senil? Bueno, lo respondimos anteriormente, pero vamos a volver. Muy bien, mire, es muy importante, yo siempre lo he dicho, la competencia de la médica, de la atención, es del profesional que esté capacitado. Se menciona al neurólogo, al psiquiatra, al geriatra, al internista como primordialmente capaces, pero le repito, es el entrenamiento y no solamente el entrenamiento, sino tener un protocolo de trabajo que lleve a ese diagnóstico. Entonces no es una disputa entre especialistas, no. Yo creo que el profesional preparado y que esté dentro de un marco de un protocolo dirigido al diagnóstico del Alzheimer está totalmente en el camino de hacerlo. ¿La ozonoterapia ayuda a mitigar la enfermedad de Alzheimer y de la demencia senil? La respuesta es sencilla, no. Muy buen día a todos. Mi mamá sufre de demencia senil, no sé si ese es el término, porque ella tiene algo de lucidez, recuerda las cosas básicas, pero tiene total apatía por todo. Recomendaciones. Sí. Muy bien, sí, ese problema, eso que menciona es lo habitual de lo que se llama demencia senil, que para nosotros es una demencia debido a trastornos vasculares, que es muy fluctuante. Parece y tiene periodos en que está con muy pocos fallos y de repente notan algún cambio. Es como fluctuante, siempre va hacia el deterioro, pero es distinto eso a la demencia degenerativa, que es la de Alzheimer y sus variantes, que es siempre un descenso en la funcionalidad. Por eso, pues a veces pueden ver a la mamá o a la abuela, no sé a quién menciona, que está con bastante lucidez, con bastante claridad, y pues pasa un periodo así. Y de repente notan algunas fallas más notorias o más evidentes. Eso es la evolución de la demencia que coloquialmente se llama demencia senil, pero que para nosotros es un trastorno neurocognitivo mayor o demencia debido a cambios vasculares. Bien, quisiera saber la opinión del doctor en cuanto a la automedicación, como por ejemplo el aceite de coco. Aparte, también me gustaría saber la diferencia entre los síntomas del Alzheimer y la demencia senil. Mire, fíjese, yo lo mencioné un poco hace unos minutos. Yo creo que cuando no se tiene una cura para una enfermedad, aparecen muchas ofertas que lamentablemente pues no tienen una base científica, aunque hay profesionales que lo divulgan. Mencionaron hace un rato el ozono, mencionaron ahora el aceite de coco, y puede ser una lista tan larga como la podamos imaginar. Nada de eso va a influir en lo que acabamos de ver. Influye más que divulguemos la vida sana, la vida saludable, como dije. Activo, tener actividad cerebral, interacción social, ejercicio físico, entre otras cosas, y por supuesto mantener a raya si sufres de la tensión y de la diabetes. Pero estos remedios
o recomendaciones. Yo recuerdo mucho cuando yo estudiaba medicina y ya residente de medicina interna, que el cáncer era un problema donde no había curas. Gracias a Dios para el cáncer y múltiples cánceres, en el tiempo aparecieron muchas y existen cada vez más medicación y ayuda. Ahí igual, que si los heladitos del doctor tal, que si la rama tal, que si toma la moringa, todo eso lamentablemente es anecdótico. Crea esperanzas que no van a ser lo que va a cumplir. Ustedes vieron ahora ese esquema que se proyectó. Contra eso no hay sino tratamientos enérgicos, como lo que están surgiendo ahora, que al final pues en un rato hablaremos de estos dos medicamentos, pues que son anticuerpos monoclonales, que es lo que frena ese crecimiento de un mecanismo, digamos, fisiopatológico devastador. Entonces, lamentablemente no son recomendaciones a seguir, porque se crean esperanzas que no van a cumplir su objetivo en el curso del tiempo. Bien, ahora, ¿qué está pasando con las personas que dicen no, hagan lo que sí es verdad? Puede que esa persona quizás no tenía nada y lo hizo y se sintió bien, porque hay personas que aseguran que sí, de hecho la tenemos aquí. Sí, bueno, eso es como las propagandas de televisión, eso que dice, cómprelo ya, porque la oferta es para allá. Dolorosamente, y lamento pues esto coloquial que hemos comentar, pero sí, yo soy muy enfático en eso. No hay opciones de ese orden, pero sí ayuda que la familia se preocupe ya por esa persona mayor que está teniendo síntomas, porque muchas veces son por trastornos solamente de depresión o de aislamiento, y ahora le están haciendo más caso. Ahora le estoy sacando a mi mamá para llevarla al cine, al menos una vez a la semana. Ahora la visito y la llamo más. Me preocupo más por ella o por él. Entonces yo creo que el afecto, el acercamiento cada vez mayor a la persona mayor, eso sí es una gran ayuda. No quiere decir que si usted quiere darle una cocada para que pasar el rato y lo disfrutan, pero pensar que el aceite de coco o cualquier otra oferta va a llevar, no. Enfáticamente les digo que no, porque crear esperanza con base a falsedades no es justo con la persona ni con la sociedad. La enfermedad cerebrovascular o SB isquémicos o hemorrágicos pueden desencadenar o acelerar el Alzheimer o la demencia senil. Son más comunes es la causalidad de la demencia senil o vascular, como la hemos mencionado. Los accidentes cerebrovasculares de diverso orden. Y eso puede desencadenar el trastorno neurocognitivo mayor, que se concreta como una demencia. Una pregunta para el doctor. ¿El uso de juegos mentales es recomendable? Dominó, ajedrez, por favor. Totalmente. La persona que ha aprendido y lo sabe hacer, que juegue todo el dominó. Que no usen el dominó para pelear, sino para recrearse. Eso es útil. Igual el ajedrez o cualquier juego de ese orden, baraja. Eso entretiene y además crea la interacción social. Eso realmente, bueno, yo siempre digo, oye, si nunca entendía por qué los anglosajones usan mucho el bingo. Como el bingo es un momento grato de acción, de atención, de interacción social y disfrutan. Oye, el bingo de la semana. Cosas de ese orden es lo que... Y fíjense, hemos hablado de cosas y yo no mencioné el efecto negativo del alcohol, ¿verdad? No vamos a lo mejor el tiempo no lo permite, pero entre los factores de riesgo también. Entonces, no toda recreación tiene que estar mediada también por el consumo excesivo de alcohol. No quiere decir que no puedan hacerlo, porque también es un factor de riesgo para el deterioro neuromental. Entonces, yo creo que es importante enfatizar que esto es una enfermedad multifactorial. Esto es una enfermedad que es compleja y que yo creo que las sociedades hemos ido aprendiendo cada vez más. Pero quiero también enfocar que en este mes del Alzheimer, y de hecho pues la Fundación de Venezuela, Fundación Alzheimer de Venezuela también lo promueve, es llamar la atención a los niveles de atención del país para este problema.
Si una persona tiene Alzheimer o tiene esos signos, esos síntomas que estamos viendo en la casa, ¿a dónde podemos acudir? Bueno, fíjense que la carencia de estos servicios, también el trabajo de investigación que yo llevo, porque este es un trabajo de investigación de salud mental de la persona mayor, lo realizamos en una organización como Caricuao. Lo hemos llevado allí, ahorita lo vamos a retomar, tuvo una brecha, pero ahora vamos otra vez. Y encontramos, pues, al igual que los otros países que participan en la investigación, como México, República Dominicana, Puerto Rico, Perú, Cuba, son países, pues, donde en diversos grados hemos encontrado la carencia de servicios médicos para este tipo de problemas. Entonces yo invoco, pues, que hace algunos años yo fui llamado también para asesorar en un proyecto a nivel de la Organización Panamericana de Salud en Washington, ya un decreto, lo que se llaman las sugerencias para los ministerios de salud que son parte de OPS, que fue el Plan Nacional de Atención de las Demencias. Ya varios países, esa resolución, que así se llama, de la OPS en Washington ocurrió, y los ministros de salud de los países signatarios acudieron a esa asamblea anual, y entre ellos el ministro de Salud de Venezuela también fue signatario de ese proyecto de sugerencia, porque la OPS lo que hace son sugerencias de planificación para crear un plan nacional de atención del adulto mayor un plan de atención para las demencias. Bueno, ya varios países latinoamericanos han avanzado. Nosotros debemos avanzar en ese plan y utilizar todos los recursos que hay a la mano, tanto a nivel público como a nivel privado, o como fundaciones como la Fundación Alzheimer de Venezuela, o aquellos que se dedican a la atención de la persona mayor, aquellas fundaciones o asociaciones. Yo quiero hacer un llamado en este mes mundial del Alzheimer a que se analice, y a las autoridades a repasar, a recrear, pues, esa resolución que hizo la Organización Panamericana de la Salud, para que demos un paso, porque realmente igual nuestros estudios a nivel de la comunidad nos muestran que la persona no tiene dónde acudir para un diagnóstico temprano o para un seguimiento y un apoyo. Entonces creo, y quería, pues, finalizar expresando ese llamado. Siempre hay tiempo, nunca es tarde. Ese es el lema este año de la Asociación Mundial de Alzheimer. Bueno, arranquemos esta búsqueda de la atención adecuada de nuestra población, que en la actualidad, de acuerdo a nuestras estadísticas, supera los 250.000 personas en el país. Creemos, pues, que esa es, de acuerdo a los estudios que hemos hecho de población, que esa magnitud o un poco más están ya padeciendo este problema. Y ofrezcamos servicios de atención para la persona y la familia. Sí, vamos a iniciar con Oscar Mago, doctor en Ciencias Jurídicas, profesor titular de la UCB. Y ya usted escuchó lo que vamos a hablar sobre el tema legal y el tema financiero, cuando a una persona ya se le diagnostica o incluso antes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar aquí a esta hora. Sí. Bueno, los problemas legales del Alzheimer suenan así como algo novedoso, que se trata en una jornada justamente de deterioro cognitivo, pero sin embargo es algo tan necesario y tan desconocido que justamente vamos a aprovechar esa oportunidad de dar esta charla y muchas otras también, porque ya he intervenido muchas veces con la Fundación Alzheimer para ilustrar un poco la necesidad del apoyo jurídico del enfermo de Alzheimer y de la familia sobre todo. Ese es uno de los aspectos, porque el enfermo de Alzheimer no solamente es él, sino que también enferma a los cuidadores. Los enfermos realmente son los cuidadores, porque el enfermo de Alzheimer vive en un mundo interno,
vamos a decir, sometido a su propio organismo y a sus propias fantasías o recuerdos lejanos, pero no tiene una vinculación directa con el mundo exterior. Eso es lo que se llama justamente la incapacidad negocial en derecho. Incapacidad negocial quiere decir incapacidad de ejercer los derechos y deberes de la persona. Es decir, la capacidad de estar en el mundo jurídico, porque todos estamos en el mundo jurídico y no nos damos cuenta. Eso es uno de los aspectos. Es decir, todos los días nosotros tenemos alguna vinculación con el derecho. Vamos en el carro y tenemos la ley de tránsito encima. Tenemos relación con los niños y tenemos la LOBNA también que tenemos que atenderla. Y así sucesivamente, en todos los aspectos. Por eso hablamos también de multidisciplinariedad. Hoy en día hay un término allí muy interesante que usted acaba de mencionar, que es centrado en la persona, es decir, la atención centrada en la persona. Eso es un término que se usa mucho en educación también, porque tradicionalmente la educación ha estado centrada en el profesor. Es lo que el profesor diga, lo que el profesor piense, y es el sabio que regurgita sus conocimientos. Y hoy en día es todo lo contrario, es decir, centramos el interés en la persona, en el caso del enfermo de Alzheimer y de los familiares también, para una atención integral. La multidisciplinariedad tiene mucho que ver con el aspecto de la atención integral, porque es decir, es la conjunción de varias disciplinas. Por ejemplo, ver la enfermedad de Alzheimer solamente como un problema psiquiátrico no es suficiente. Los educadores, por ejemplo, tienen un gran papel en la prevención del Alzheimer, con la parte lúdica, la parte de los juegos, la parte de todo lo que tiene que ver con la memoria, con la ejercitación de la memoria. Los psicólogos tienen también un papel distinto de los psiquiatras, los psicólogos en la atención a la familia, es decir, toda la angustia que se le causa a una familia con el deterioro progresivo que sufre el paciente, el enfermo, el familiar. ¿Y cuál es el papel del abogado? El abogado es el asesor nato. Nosotros trabajamos mucho lo que llaman el abogado de familia, que es algo que se ha perdido. Tradicionalmente en Venezuela y en muchos otros países la gente recuerdo cuando yo era pequeño, que hablaban del abogado de la familia, que era el amigo de la familia, pero el profesional al que se le consultaba constantemente para cualquier detalle y también lo visitaban a uno a la casa. Ese papel es muy interesante, muy importante. En el caso, por ejemplo, del Alzheimer, el enfermo de Alzheimer, todas las actividades que haga, una vez que esté enfermo, son nulas completamente. ¿Entiende? Entonces, generalmente... ¿Desde el diagnóstico? ¿Desde que se le diagnostica? Antes del diagnóstico, sí. ¿Pero legalmente antes o desde el diagnóstico ya legalmente? No, porque él puede haber, por ejemplo, otorgado un poder para la hija o para cualquier familiar, estando perfectamente sano, pero después, vamos a decir, entra en la enfermedad, se profundiza la enfermedad y ese poder ya no es válido, a pesar de que lo otorgó siendo una persona capaz en ese momento. Estábamos conversando sobre cuando una persona sana deja un poder, tiene un testamento. Cuando ya tiene Alzheimer o es diagnosticado, ese poder no tiene validez. ¿Por qué? Bueno, porque la persona pierde su capacidad negocial, como ya le había explicado, ¿no? Es decir, la capacidad de relacionarse con el mundo exterior y de ejercer sus derechos y de cumplir con sus deberes también. Entonces, el tutor lo sustituye. El tutor funciona como si fuera el alter ego de la persona. ¿Quién decide ese tutor? El tutor lo decide, es la familia, el pariente más cercano, el cuidador. Y el consejo de tutela son los 4 parientes más cercanos también, o parientes o amigos también pueden ser.
y eso no lo decide el juez, sino lo dictamina el juez. Es decir, en el procedimiento tiene que uno iniciarlo con un informe médico, como por ejemplo con el caso del doctor Aquiles, ¿no? Que suministra un informe médico, se lleva al juez, luego entonces se inicia el procedimiento de interdicción, se llaman a 4 testigos para que pueden ser familiares, también para que realmente depongan, digan qué es lo que, cómo opinan ellos que está la salud del enfermo, ¿no? Es decir, den fe del estado mental. Luego hay un examen médico forense, que es el psiquiatra, pero encargado, vamos a decir, legalmente de actuar frente a un juez con su dictamen. Tiene que examinar a la persona y después finalmente el juez, fíjense la responsabilidad tan grande que tiene, que el juez entonces es el que entrevista directamente a la persona para darse cuenta realmente si esta persona realmente tiene demencia. Si hay una disputa entre hermanos, no, yo quiero ser el tutor, no, yo quiero ser el tutor, porque el tutor es el que se queda hasta con el dinero, ¿no? Claro. Bueno, no es que se queda, sino que lo administra. Lo administra, pero... No es que se queda. Entonces, es muy importante también trabajar la parte conciliatoria. Nosotros trabajamos mucho la conciliación. Bueno, yo tengo muchísimos años, más de 30 años, trabajando la justicia de paz en Venezuela y soy corredactor de las leyes, de las 3 leyes de justicia de paz que ha habido. Y eso es una herramienta extraordinaria. Es decir, antes de llegar a cualquier estado de demanda o de pleito, siempre es bueno buscar la conciliación entre las partes para que haya un acuerdo pacífico, pues, que no haya disputa, porque de los pleitos quien gana realmente son los externos, no es la familia. Dicen que hablan mal de los abogados, dicen que los abogados son los que se quedan con los reales, porque los abogados, realmente tenemos una vamos a decir, una malformación en cuanto al conocimiento de lo que es el derecho, de lo que es el abogado. Pensamos que el abogado es el que va a pelear, el perro de pelea. Yo digo que a veces lo llaman a uno. Cuando tengo mira, voy a llamar a mi abogado. Y entonces me presento. Entonces, mira, Mago, necesito que me acompañes aquí, no sé qué más. Yo le digo, esa no es la función del abogado. El abogado es justamente el que va a arreglar el caso. Mejor arreglarlo pacíficamente que a través de un pleito judicial. ¿Entiendes? Claro. Sí, con este problema de la pandemia es una cosa impresionante. Realmente es una pandemia el problema del Alzheimer. Actualmente la Organización Mundial de la Salud estima que hay 60 millones de enfermos de Alzheimer y anualmente van aumentando en 10 millones cada año. Es decir, que las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud estima que dentro de 29 años, es decir, en el 2050, va a haber 139 millones de personas enfermas. Es decir, que no se va increciendo, no se puede frenar. Es así. Hablemos de los documentos, doctor. ¿Cuáles son por ejemplo, se le vence la cédula? Sí. ¿Debes sacársela el tutor? ¿Cómo es ese proceso? Si va a viajar. Bueno, realmente la cédula va a tener poca utilidad. Yo pienso que es necesario tenerla por la ignorancia de los terceros, que vamos a decir, de los funcionarios, que no saben lo que es la interdicción y no van a entender una sentencia judicial donde diga que fulano de tal es el tutor o la tutora. Pero sí, es necesario, y por supuesto que es el tutor quien va a acompañar a la persona a hacer cualquier tipo de diligencia. O puede hacerla sin él también, es un apoderado. ¿No? Es decir, un apoderado pero legal, en el sentido de que no es el poder viejo que otorga a la persona, sino que es, vamos a decir, es ya con conocimiento de causa que un juez determina que la persona es el tutor y el otro es el entredicho, que es el término que se utiliza para la interdicción. Igual con los fraudes legales. Una persona quizás que tiene algún tipo de demencia firma algo que no debe. Por supuesto. Es que ese es justamente el riesgo. Yo tengo experiencias personales con el Alzheimer, no solamente familiares, sino también externas. En una oportunidad recuerdo que iba con el carro y pasaba por el Conde, la organización El Conde, por allí por el Parque Central. Y entonces veo un señor de lo más elegante, vestido, un señor mayor, muy mayor.
caminando, pero lo veo que está mirando para todas partes y entonces me paro y ya sospecho lo que era, ¿no? Y entonces le digo, ¿a dónde va, señor? No, quiero ir a mi casa, pero no la encuentro. Bueno, total que lo monto en el carro y empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas. Esta será la casa, no, esta será la casa. No se acordaba, no sabía. El enfermo de Alzheimer se pierde hasta dentro de su casa. Imagínense la gravedad. Total que finalmente llegué al sitio donde vive el señor, que afortunadamente lo conseguimos, ¿no? Pero tanta gente que aparece en los diarios o en la televisión, se perdió tal persona, se extraviado, no sé qué más. Y es por esa razón. Entonces los familiares tienen que atenderlo, velar por los derechos humanos del enfermo. Aquí Fran le pregunta, ¿es legal que uno arregle todo a temprana edad? Ese documento no vence. Bueno, ya lo respondió el doctor, pero le voy a decir para que por favor le responda de nuevo a Fran, para no llegar al punto de vejez que no tenga ni voz ni voto. Dice, él se refiere al documento que estando en temprana edad, él lo arregló todos sus documentos a temprana edad. Dice que si cuando tiene Alzheimer o algún tipo de demencia, tiene validez. Si lo hizo en estado de sanidad mental, no tiene ningún problema. Pero si hay la sospecha de que lo hizo ya con el problema de la demencia, se considera que no sabía realmente, legalmente, para la ley, la persona que es demente no sabe lo que puede hacer. ¿Entiendes? Es como un niño que tienen que llevarlo. Ok, pero a temprana edad, si arregla sus papeles, no, eso sí, por supuesto, claro. Es cuando se tiene la sospecha que no... Sí, mucha gente inclusive sabe tempranamente, vamos a decir, con un diagnóstico precoz, que va a tener la enfermedad de Alzheimer o que se va a profundizar porque ya la tiene, pero que está en su sano juicio todavía. Hay una película muy interesante de eso, que la persona sabe que tiene Alzheimer, entonces empieza a arreglar todos sus papeles y todas sus cosas y deja todo arreglado para no causarle problemas a la familia. Eso es una de las Hay varias cosas series en Netflix. Claro.